defender el derecho de la gente. Lo mataste sin compasión. Por eso no te queremos en la nación. Es azul y blanco. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Las últimas noticias de Nicaragua son desalentadoras. Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dieron en noviembre, a principios de noviembre, un paso más hacia la instauración de un régimen de partido único con la consumación de otra farsa electoral. El Frente Sandinista, al igual que en las presidenciales de 2001, ganó cómodamente, pero claro, ganó sin rivales. En este caso se quedó con el control de 153 alcaldías, todas las del país, en elecciones tildadas de fraudulentas, al igual que las anteriores, las de 2021, en las cuales Ortega accedió a su quinto mandato, el cuarto consecutivo, sin candidatos opositores a la vista. ¿Por qué? Porque fueron todos presos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, declaró desacato permanente a Nicaragua por no respetar las resoluciones sobre 46 presos políticos o presos por razones políticas. La mayoría está en la opresiva cárcel policial El Chipote de Managua desde hace más de un año. A eso sumarle que 3.000 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas. Ha sido clausurado el espacio cívico en realidad. Y en esta deriva autoritaria, todos los intentos de diálogo han fracasado. Fuera con Estados Unidos, el enemigo favorito de Ortega, así como de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba, y fuera con el Vaticano, enemigos declarados o chivos expiatorios en realidad de Ortega en esta deriva autoritaria. Pero vamos a ir a un caso concreto, y es el caso de María Teresa Blandón, que es socióloga e integrante de la articulación feminista en Nicaragua. Salió de su país el 24 de junio e intentó volver el 1 de julio. Cuando llegó a San Salvador, al aeropuerto de San Salvador, un funcionario de la línea aérea le dijo que tenía prohibida la entrada en su propio país, en Nicaragua. Y desde entonces María Teresa Blandón no ha podido regresar y está en este momento en América Central. María Teresa, gusto saludarte. Gracias, Jorge, por esta oportunidad para hablar sobre la situación de mi país. ¿Cómo describís la situación de tu país a la luz de todos estos acontecimientos, más por supuesto esta vivencia personal que has padecido? Bueno, pues lo primero que tendría que decir es que esta experiencia personal la comparto con decenas de compatriotas. Han sido desterrados y obligados al exilio miles de nicaragüenses, la mayoría de los cuales ha tenido que pedir refugio en el vecino país de Costa Rica y otros pues repartidos por América Latina, Estados Unidos y Europa. La situación en Nicaragua es cada vez más crítica. En realidad, el cierre del espacio cívico es total y la represión se ha instalado como forma de gobierno. En mi país ahora mismo hay censura total, hay miedo, hay una resistencia silenciosa por parte de los miles de nicaragüenses que en el 2018 salimos a la calle a protestar contra la represión y a demandar la salida del régimen Ortega Murillo. Es ese año, 2018, cuando comienza realmente la crisis. Sí, en el 2018, digamos que se potenció toda la insatisfacción que veníamos acumulando en la sociedad por el cierre de espacios, por la exclusión, por el autoritarismo, por el creciente control que el partido de gobierno venía ejerciendo sobre todos los ámbitos de la vida
de la vida social, incluso religiosa, como hemos visto. Pero en abril, que fue cuando de manera espontánea y autoconvocada miles de nicaragüenses salimos a las calles a exigir un cambio en el rumbo del gobierno, pues este respondió con una represión absoluta y desmedida, que como ya sabemos dejó más de 350 nicaragüenses asesinados. Es en abril que el régimen, despliega toda su fuerza represora y violenta en contra de la sociedad nicaragüense, incluso de aquellos que en algún momento fueron parte de la militancia del Frente Sandinista y de los que ahora trabajan en el Estado, que se han convertido en verdaderos rehenes de la dictadura. María Teresa, te enrolaste en el Frente Sandinista cuando tenías 17 años. ¿En qué se ha convertido? Es realmente una pregunta difícil porque mi generación o una buena parte de mi generación luchó contra la dictadura somocista que permaneció por 45 años en el poder y se sumó a esta ola esperanzadora que supuso la revolución sandinista de la década de los 80. Lamentablemente fue una revolución traicionada para unos, confiscada para otros, pero en cualquier caso el sacrificio de miles de nicaragüenses que perdieron la vida en aquella cruenta guerra civil de los 80 no derivó en más democracia. Naciste y te criaste en una dictadura, que fue justamente la dictadura de Somoza, y hubo prácticas como algo que en Nicaragua se llama el zancudismo, el zancudo, el mosquito que le chupa la sangre a los ciudadanos, que inclusive salvó a algunos de los tres Somoza, que aparentemente se está repitiendo ahora. Hablabas de los empleados públicos. Ahora bien, esta cooptación de empleados públicos en un país que tiene un 70% de pobreza, ¿qué futuro puede tener? Bueno, esto, en realidad, las dictaduras tienen poco futuro porque, digamos, están cimentadas en la violencia y porque suponen que los ciudadanos convertidos en súbditos van a permanecer, sometidos por el miedo, y esto no es así. La resistencia que hemos demostrado miles de nicaragüenses desde abril 18 hasta nuestros días demuestra que la sociedad nicaragüense no quiere seguir viviendo en dictaduras, que tampoco quiere la violencia, que se apunta a un cambio democrático por las vías cívicas, y a eso, digamos, nos estamos dedicando, tanto quienes se han quedado dentro del país como quienes nos hemos visto obligados a salir. Ciertamente es evidente la falta de apoyo que tiene el régimen Ortega Murillo. Los relatos que aún en la clandestinidad comparten las y los trabajadores del Estado son elocuentes al respecto. Dicen que están viviendo en condiciones prácticamente de secuestro y de violación sistemática de sus derechos más elementales, incluso el derecho a salir fuera del país. Hoy por hoy, en Nicaragua, asemejándose al régimen cubano, las y los trabajadores del Estado deben pedir permiso al régimen Ortega Murillo para salir del país. Pero también se ven obligados, por ejemplo, a ir a las marchas que convoca el partido de gobierno, y se ven obligados también a votar
y a mostrarle a las estructuras partidarias su participación en las farsas electorales. Esto es insostenible. No hay ningún Estado en el mundo entero que pueda cumplir con los objetivos para los cuales existe en esas condiciones de represión, de vigilancia y de asedio. Decís que es un régimen que está aislado, pero resulta que tiene el apoyo de Rusia, de China y de Irán. Y por lo que se ve dentro de América Latina, excepto Venezuela y Cuba, el apoyo a la sociedad civil de parte de los otros gobiernos de América Latina ha sido muy débil hasta ahora. Bueno, yo creo que la respuesta ha sido lenta y desigual. Creo que hay algunos países que en el contexto de la OEA, pero incluso de manera bilateral, han tenido una postura más firme en relación al régimen Ortega Murillo. Cierto es que las declaraciones que se han sucedido en el marco de la OEA o algunas sanciones bilaterales que han establecido algunos países contra el régimen, pues todavía no han dado su fruto. Pero nosotros seguimos aspirando a que haya una mayor beligerancia, particularmente de los gobiernos de América Latina y el Caribe, exceptuando estos que vos acabas de señalar, que por razones obvias van a seguir respaldando a este régimen. Pero también se nota que, por ejemplo, El Salvador, Honduras, Guatemala, son muy prudentes a la hora de votar resoluciones contra el régimen de Ortega en la OEA. Momentos, ¿no? Han habido momentos en que algunos gobiernos centroamericanos han sido más firmes y se han posicionado y han suscrito las resoluciones de condena y los llamamientos a abandonar la represión y a convocar a elecciones libres. Pero Centroamérica está viviendo una situación sumamente compleja, porque hay un deterioro creciente de la democracia incipiente y un retorno hacia gobiernos autoritarios. Por eso nosotros hemos alertado que Nicaragua es un mal indicio, porque en la medida que la comunidad internacional no sepa frenar estos avances hacia la dictadura, pues otros regímenes cercanos podrían tener la tentación de caminar por esa misma ruta. De hecho, ahora mismo creo que tendría que haber una preocupación principal hacia Centroamérica y particularmente, claro, hacia Nicaragua. ¿Crees que nuevos liderazgos como el de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Lula en Brasil, que digamos que van por el ala izquierda, podrían ser más determinantes en esta materia, digamos? Bueno, ya tenemos algunos indicios. El presidente de Chile ha sido contundente en su condena a la dictadura Ortega Murillo y ha sido reiterativo en su demanda de liberación de los presos y las presas políticas. Y esa es una buena noticia, porque habla de un liderazgo de izquierda que toma distancia de estas prácticas represivas y autoritarias que se han hecho en nombre de la izquierda en el caso de Nicaragua. Con el gobierno colombiano del señor Gustavo Petro, pues tenemos las declaraciones contundentes de su canciller, quien dejó muy claro que se distancian completamente del régimen Ortega Murillo y que van a seguir defendiendo el derecho de las y los nicaragüenses a vivir en democracia. Esto es una buena señal,
Con el presidente Lula, pues tendremos que esperar los primeros gestos. Sabemos que él es un presidente que está a la cabeza de una alianza variopinta, pero esperamos que el Partido de los Trabajadores pueda tener una postura firme y de condena a la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua. Sobre todo porque entendemos que Lula ha prometido recuperar su liderazgo en el concierto de los países de América Latina. María Teresa, un día saliste de tu casa, cerraste con llave, me imagino, fuiste al aeropuerto con una maleta y no pudiste regresar. ¿Cómo sigue tu vida? Bueno, mi vida sigue de una manera desconcertante, ¿no? En realidad, a pesar de los riesgos, nunca había pensado salir de Nicaragua. Pues sabía que corría el riesgo de que en algún momento me encarcelaran, como ha ocurrido con los más de 220 presos y presas políticas, pero había decidido correr el riesgo. Siempre me pareció atroz que algunos gobiernos, como el de Cuba, por ejemplo, impidieran salir a sus ciudadanos o le impidieran entrar. De verdad, nunca pensé que esto podía ser posible en Nicaragua. Es difícil porque se desestructuran, digamos, tu vida cotidiana, tu forma de trabajo, tus vínculos familiares, afectivos, políticos, pero es posible reacomodarse con algo de esperanza y con algo de firmeza. Es posible seguir reconstruyendo redes fuera de Nicaragua con nicaragüenses y personas que han sido solidarias con nuestra lucha para continuar denunciando la violación de derechos humanos en Nicaragua y para seguir preparándonos para un cambio cívico que nos permita recuperar las libertades conculcadas. Te deseo lo mejor, María Teresa. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Y esto ha sido todo por hoy, en esto que es Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Lo mataste sin compasión, por eso no te queremos en la nación. Es azul y blanco nuestra bandera, a que no vengas a